Somos el equipo 2, que está conformado por Alicia Moreno, Miguel Antonio Cerón, Alejandro Rosas y su servidora Nayeli Gaspar. Vamos a presentar la línea del tiempo de las 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial comienza en 1750 con la revolución agrícola. De ahí el hecho importante que prosigue es en 1752 que aparece el pararrayos, que lo construye Benjamin Franklin. En 1757 se crea el sextante por John Campbell. En 1758 la lente acromática de John Dollond. En 1759 un cronómetro marino por John Harrison. En 1764 se crea la primera máquina de hilar por James Hargreaves, que ahí es donde se comienza a marcar más la primera revolución industrial. En 1765 se desarrolla el motor a vapor y Henry Cavendish descubre el hidrógeno. En 1768 se crea la máquina de tejer de Richard Arkwright. 1770 se crea la dentadura postiza de porcelana por Alexis Duchateau. En 1775 el submarino de Samuel Harrison. En 1779 se crea la denominada Mount Jenny, que fue una de las más importantes hiladoras de la primera revolución industrial. En 1780 la pluma de acero por Samuel Harrison. También se crea el lente bifocal, igual por Benjamin Franklin, y ahí se da un aumento de la población agrícola. En 1783 el globo aerostático por Joseph Michael y Jacques Etienne. En 1784 la trilladora mecánica de André Meeker. En 1785 el telar mecánico por Edmund Carteret. En 1788 se crea el regulador centrífugo o de bolas de James Watt. En 1791 la turbina de gas de John Weber. En 1792 se crea el gas de alumbrado de William Murdoch. En 1793 la desmontadora de algodón por Eli Whitney. En 1796 se crea la prensadora hidráulica de Joseph Brandman y se pone la primera vacuna contra la viruela por Edward Jenner. En 1798 se crea la litografía y también se crea la cinta sin fin de tela metálica por Louis Robert. En 1800 se crea el telar de Jaguar y se crea también la primera batería eléctrica de Alessandro Volta. En 1801 se crea el telar de patrones de Joseph Marier. En 1804 el propulsor de hélice de John Stevens y el cohete de carburante sólido de William Congreve. En 1807 se crea el barco a vapor. Este fue el primero y también fue uno de los hechos más importantes. En 1809 se da la creación de la bombilla y esta también fue una de las más importantes. En 1810 se crea la conservación de alimentos por Nicholas Appert y la prensa de imprimir por Frederick. En 1811 se da el ludismo, que este fue un movimiento muy importante en la historia porque fue la destrucción de máquinas a partir de que se dio la primera revolución industrial. En 1814 la locomotora ferroviaria de George Stephenson. En 1815 se inventa la lámpara de seguridad.
En 1816 se crea la bicicleta. En 1817 se crea la locomotora de vapor. En 1819 se crea el estetoscopio por René Zeppelin. En 1820 se crea el galvanómetro por Johann Salomon. En 1821 se crea el motor eléctrico por Michael Faraday. En 1823 se crea el electroimán por William Sturgeon. En 1824 se crea el cemento Portland por Joseph Aspin, que hasta ahora también se sigue produciendo. En 1825 se inaugura en Inglaterra la primera línea ferroviaria. En 1826 se crea la cámara fotográfica por Charles y Jakes. En 1827 se crean los cerillos de fricción, que actualmente los conocemos como cerillos. Fósforos. En 1829 se crea la máquina de escribir, el sistema Braille, la máquina de coser, la locomotora de George Stephenson se actualiza más y se vuelve más eficiente, y se inicia el crecimiento de ciudades por todos los hechos que he mencionado. Se comienza mucho por la industrialización. En 1830 se crea la báscula de Romana por Tadeusz Fairbanks. En 1831 se crea la segadora y el dínamo de Michael Faraday. En 1834 se crea el tranvía eléctrico por Thomas Davenport. En 1836 se crea el revólver por Samuel Colt. En 1837 se crea el telégrafo por Samuel Finlay y Sir Charles. En 1838 se da un paso importante con el código Morse por Samuel Finlay. En 1839 se toma la primera fotografía, se crea el caucho vulcanizado y el martillo pilón de vapor por James Nasmyth. En 1845 se crea la primer llanta neumática por Robert William Thomson. En 1846 William Murchison inventó, más que nada actualizó la iluminación de gas, y se crea el algodón de pólvora por Christian Friedrich. En 1846 se descubre el éter analgésico. En 1842 se puede decir que se da el final del crecimiento de las ciudades. En 1849 se crea el hormigón armazo por F.J. Monnier. En 1849 se crea el pasador de seguridad. También se produce hierro a partir de la fundición de coque. Se crea la turbina de agua, y en 1850 se crea el algodón mercerizado de John Mercer, y a partir de ahí nosotros tomamos el final de la primera revolución industrial. Bueno, comenzamos con la segunda revolución industrial, y aquí yo abarqué desde el año de 1850 hasta el año de 1914. Aquí empezamos con el año de 1855 con Krupp, que desarrolla el proceso para hacer acero. En el año de 1857 el cable telegráfico submarino. En el año de 1860 nuevas fuentes de energía, que son la electricidad, el petróleo y el carbón. En el año de 1863 se crea el telefax. En el año de 1867 Siemens inventa el dínamo. En el año de 1870 desarrollo industrial y la cinta transportadora. En el año de 1871 primera central eléctrica de uso comercial. En el año de 1874 máquina de escribir. En el año de 1875 tubo de rayos catódicos.
En 1876 Alexander Bell inventa el teléfono. En el año de 1877 fonógrafo hecho por Tomás Alva Edison. En 1879 se mejora el tranvía eléctrico y también se crea la primera lámpara eléctrica. En el año de 1880 es la creación de la bicicleta. En el año de 1882 planta hidroeléctrica. En 1883 se crea el aeroplano. En el año de 1884 se inventa el motor a gasolina. En 1885 vacuna contra la rabia. En 1886 primer auto con combustión interna. En el año de 1887 ondas electromagnéticas. En 1888 cámara fotográfica. En 1889 la primera tarjeta perforada. En el año de 1890 martillo neumático. En el año de 1892 se implementan las fotografías de colores. En el año de 1893 se empieza a usar lo que es la cremallera. En 1895 se inventan los rayos X. En el año de 1896 hace su primera aparición la energía nuclear. En el año de 1897 se crea la aspirina. En el 1900 Ferdinand Zeppelin crea el dirigible. En 1901 cuchilla de afeitar. En 1904 diodo, que era una válvula electrónica. En 1907 helicóptero primitivo. Y en 1908 con la fabricación del Forte. Y hasta aquí acaba la segunda revolución industrial. En 1945 empieza la tercera revolución industrial. Se lanza la bomba atómica de Hiroshima, Japón, y da final a la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año inició la Guerra Fría. En 1946 el horno de microondas. En 1947 se descubre la estructura del ADN. 1949 el reloj atómico, Levi William. 1950 primer computador comercial, televisión a color y la tarjeta de crédito. 1951 primer ordenador. 1952 descubrimiento de la fibra óptica. 1953 caja negra y el radiotransmisor. 1954 celda solar, disco duro, primer televisor en masa, lentes de contacto. 1955 plancha de vapor. 1956 motor rotatorio Wankel. 1957 satélite artificial enviado por Rusia. 1958 marcapaso, láser y módem. 1959 el cinturón de seguridad. 1960 el satélite meteorológico, tren de alta velocidad. 1960 la creación del robot industrial e Irving Cooper creó la cirugía. 1961 la revolución de las calculadoras de bolsillo, el cassette, la fundación del Fondo Mundial para la Naturaleza, la construcción del muro de Berlín, la primera nave espacial. 1962 el matemático polaco Benoit Mendelbrot propone el concepto de fractal para comprender la forma de organización de las estructuras de la naturaleza. Se pone en órbita el satélite Telstar de comunicaciones. Robot industrial se llama Unimax. 1963 comenzó la utilización del microscopio en microcirugía con láser. 1964 se da inicio al tren bala, el procesador de textos. 1965 partículas de antimateria, cámaras de video portátiles y Kevlar, material sintético. 1967 el primer trasplante de corazón humano. 1969 aviación comercial supersónica, el internet y el hombre puso el pie en la luna. 1970 el disquete, el sistema de GPS se creó y los TICs. 1971 el correo electrónico creado por Wright
Tomlinson, estación espacial y teléfono móvil. La República China ingresa a la ONU y los microprocesadores. 1972. La tomografía axial computarizada, TAC, relojes automáticos, el sistema antibloque de frenos y los videojuegos. Se finaliza la construcción de las Torres Gemelas de Nueva York, 1973. Martin Cooper realizó la primera llamada de teléfono de barras. Código de barras estandarizado. 1974 se introduce en Estados Unidos el primer robot programable conectado a una computadora y el mensáfono. No. 1975. Primera cámara digital fue creada por la empresa Kodak. En 1976 se funda la entidad comercial de computadoras Apple Computer. En 1977 fue lanzada Atari 2600 y las empresas Apple y Tandy lanzan ordenadores al público y el disco compacto. En 1979 el cubo de Rubik por Emo Rubik. En 1980 el fax y en 1981 la Airbag, cámara fotográfica digital, IBM Computer personales y robots. En 1984 el primer mouse. En 1985 Nintendo Entertainment System y alerta de calentamiento global, Windows 1.1. En 1990 el telescopio espacial Hubble y Super Nintendo Entertainment System. En 1992 surgió la World Wide Web, WWW. En 1993 desarrollo de un nuevo microscopio electrónico denominado TEM. En 1995 la PlayStation. En 1996 Nintendo 64, N64. En 1997 el videograbador digital y el lector de DVD, disco versátil digital. En 1998 el mouse óptico. En el 2000 Albert Einstein es reconocido como el personaje del siglo XX. Y el PlayStation 2, el iPod y la nube. En el 2001 el hígado bioartificial, el transportador móvil unipersonal. En el 2002 primer consola Xbox. En el 2004 Facebook. Y en el 2005 pantallas planas y YouTube. En el 2007 el iPhone. Y en el 2008 descubrimiento del agua en Marte. En el 2009 implantes de retina. Aquí en el 2009 nosotros consideramos que termina la tercera revolución industrial.